Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de marzo de 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie, estamos en devocional número 73. La supervivencia de la iglesia cristiana en nuestra enseñanza que empezamos ayer, basándonos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14, aunque estamos leyendo solamente porciones más pequeñas para cada enseñanza. Déjenme introduzco de la siguiente manera. El día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles que si los enfrentamos con inteligencia nos impartirán una gran sabiduría. Estamos experimentando como mundo, como planeta, una pandemia. Ayer por la tarde, en cuestión de una hora, fueron suspendidas dos actividades en las que mi esposa y yo habríamos de participar, una en Cancún, México, y la otra en Colombia, en Cartagena. Y esperamos que se cancele una más, que tendríamos que asistir o participar en Estados Unidos. Muchos países están cerrando sus fronteras y una creciente sensación de vulnerabilidad está inundando a todos los seres humanos. Hagamos un ejercicio, aprovechando esta situación, hagamos un ejercicio que nos enseñe cómo interpretar el Apocalipsis. Si vamos a la iglesia el próximo domingo y el predicador nos hablara de lo que va a pasar dentro de 3000 años o dentro de 1000 años, y nos dijera, no, allá en 1000 años va a suceder tal cosa, ¿serviría de aliento o algo para nuestra circunstancia? Que nos dijera en el año 3000 va a haber un gobierno mundial y va a suceder una epidemia que va a matar a muchas personas, ¿nos serviría de algo? Estoy seguro que haríamos todo lo posible por aplicar esa enseñanza a nuestra época y no le creeríamos al predicador que nos dice que va a pasar dentro de 1000 años, porque nos sentiríamos identificados con esa circunstancia. El Apocalipsis, queridos hermanos, es un mensaje para los cristianos perseguidos. Así que no dejemos de buscar lo que el Señor quiso decirles a ellos. Como ya dijimos en este pasaje, en medio de las muchas y muy distintas interpretaciones que se le dan, encontramos algunos elementos que nos hacen posible la supervivencia de ser iglesia en medio de toda esta lucha que enfrentamos. Leamos una parte del texto el día de hoy, la que corresponde a lo que queremos meditar. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 11, 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 3 al 6. ¿Qué le parece? Sí, es de esos pasajes de los más complicados del Apocalipsis, por lo menos complicados por nuestro afán de interpretarlos futuristamente. Pero antes de ir al texto y la interpretación que quiero proponerles, he aquí la enseñanza de ayer: la iglesia sobrevive porque Dios la santifica. He aquí la enseñanza de hoy: la iglesia sobrevive por sus fundamentos inconmovibles, sus fundamentos inconmovibles. ¿Quiénes son estos dos testigos que profetizan por 1270 días, es decir, por 3 años y medio? ¿Quiénes son? Vestidos de cilicio, dice el texto. Algunos dicen que se trata de Pedro y Pablo. Otros opinan que se trata de Elías y Moisés. Otros creen que se trata de un par de cristianos judíos que se convierten al cristianismo y que forman parte de la iglesia y que usan la Biblia, el Nuevo Testamento, y que en cierta época del futuro se levantarán para profetizar y para defender la iglesia. Por supuesto que algunos dicen que se trata de hombres especiales que Dios mandará a la tierra en los últimos días y que habrán de pelear contra el anticristo. Definitivamente, las señales sobrenaturales que se mencionan que tienen como poderes estos testigos son muy semejantes a lo que hicieron Moisés y Elías. Moisés y Elías también
se manifestaron milagros de Dios a través de sus vidas, como las plagas en Egipto por medio de Moisés, como el holocausto quemado por medio de Elías, como la resurrección por medio de Elías y otras cosas. Además, estos Moisés y Elías son los que se le aparecen al Señor Jesucristo en la transfiguración. Aquella vez, antes de ir a la crucifixión, resulta que el Señor se transfigura y la Biblia dice que hablaba con Moisés y con Elías. Esto está en Mateo 17, 3 al 4, en Marcos 9, 4 al 5 y en Lucas 9, 30. Pero, ¿vendrán otra vez al mundo estos personajes de la historia evangélica? ¿Hay razones para creer que van a resucitar y que van a estar con nosotros en el futuro? Más bien yo pienso que se les usa a estos personajes como símbolos. El Señor los llama mis testigos, porque de acuerdo con la ley se requería de 2 testigos para la muerte de un hombre. La ley dice que no hagas caso al testimonio de una sola persona, y debes tener el testimonio de por lo menos 2 personas, si son 3 mejor. Y me parece que aquí se usan estos 2 testigos como símbolos de acuerdo a algo que nos quiere enseñar el Señor. Y me parece que sí se relacionan con Moisés y Elías, así como símbolos. De hecho, como un dato curioso, la famosa película llamada Jesús pone a estos profetas, a estos hombres de Dios, señalándole a Jesús el lugar de su muerte. Aparece ahí en la película Jesús, que le dicen Moisés y Elías a Jesús: morirás en Jerusalén. Yo no creo ni tantito esa escena, no la creo. Es la mejor película que he visto acerca de Jesús, esa sin duda, pero esa escena no la creo, porque Jesús no tiene por qué hacerle caso a Moisés y a Elías. Si acaso si estaban Moisés y Elías, que sí estaban, eso dice el texto, pero si estaban ahí, le pidieron permiso a Jesús y le pidieron consejo, no al revés. Bueno, pero eso es una cosa que me parece importante, pero déjeme seguir adelante con el tema. Estos personajes representan la ley, uno de ellos, Moisés, y la profecía, el otro de ellos, Elías. Y estas 2 cosas, la ley y la profecía, son el fundamento del Evangelio, de la ley del Antiguo Testamento y de las profecías de los profetas. Es de donde nos viene el Evangelio. El Evangelio que vino a traernos Jesús es el cumplimiento de esas cosas, de la ley y los profetas. El antecedente de la gracia salvadora de Cristo Jesús nuestro Señor son esos 2 personajes, o lo que representan, la ley y los profetas. Se le llama también olivos y candeleros, representaciones apocalípticas de las tareas de la iglesia. La iglesia es olivo y la iglesia es candelero. La iglesia da fruto y la iglesia alumbra. Así que no me parece correcto imaginar a un par de creyentes de los últimos tiempos con una varita mágica causando catástrofes y muertes por todos lados. Debemos entender el fundamento de la iglesia como la ley y los profetas que hablaron de Cristo. Con el mismo poder que en los tiempos de Moisés y el mismo poder de los tiempos de Elías, desafiando a los hombres, los creyentes que leyeron el Apocalipsis por primera vez, y nosotros también, debemos entender que la ley de Dios, esa que estudiamos, y la profecía que nos ha mandado para proclamar, siguen siendo los testigos, los pilares de nuestra fe. Y si hay un tiempo indefinido de tribulación, hay también un tiempo indefinido de derramamiento especial de poder de Dios. Porque hay que decirlo, este pasaje nos presenta estos 2 personajes como testigos, pero en medio de la persecución, que son levantados por Dios en medio de la persecución. Insisto, para aclararlo y que no quede duda lo que le estoy ayudando a interpretar. ¿Quiénes son estos 2 testigos? A mí me parece que son la ley y los profetas. Son el Antiguo Testamento, son la ley dada de Dios a Moisés y los profetas. Y estos 2 asuntos son el fundamento de nuestras doctrinas. El Nuevo Testamento se interpreta históricamente a la luz del Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento en el sentido teológico, pero no son dos palabras de Dios, dos dioses distintos, es la palabra de Dios. Pero sin duda que este fundamento, profecía, ley, son los testigos que nos ayudan a los cristianos de nuestro tiempo y a los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos para mantenerse firmes. ¿En qué debían mantenerse firmes estos cristianos perseguidos? En eso, en la ley y en los profetas. Ese era su fundamento, su fuerza. Y luego dice el pasaje que tienen fuego y que hacen cosas, es simbólico para referirse que nadie puede contra la ley de Dios y nadie puede contra las profecías del Señor.
Y recuerde, ciertamente usted y yo no estamos bajo la ley ahora porque estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, pero el Señor Jesucristo dijo que ni una tilde de la ley pasará. También dijo Él que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así es que me parece a mí que estos testigos se refieren a estos fundamentos de la fe cristiana. E insisto, si hay un tiempo definido de tribulación, porque lo estudiamos ayer, Dios va a poner un tiempo a la tribulación, no va a ser para siempre. También hay un tiempo indefinido de derramamiento especial del poder de Dios. La iglesia sigue su curso y nada le detiene por sus fundamentos inconmovibles. No perdamos de vista la palabra y no dejemos de protestar, no dejemos de combatir contra el error y no dejemos de enseñar y proclamar la verdad. Y para eso tenemos la compañía de los testigos de Dios, la ley y la profecía. No perdamos de vista la palabra y no dejemos de anunciar la profecía de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.